Autenticando un testamento se refiere al acto de presentación de una voluntad a la corte para su aprobación. Autenticando un testamento no es un asunto simple y casi siempre se logra mediante la retención de los servicios de un abogado de bienes raíces con experiencia. La persona con una voluntad se conoce como el testador. Todos los de la propiedad de la persona, tanto de bienes raíces y propiedad personal, se conoce como la propiedad del testador. En el testamento, el testador nombra a un albacea para administrar la sucesión después de la muerte del testador. El albacea puede ser un individuo, un banco, una compañía de confianza o un abogado. Si la persona nombrada como ejecutor es la mujer, se conoce como el albacea. El ejecutor o albacea tiene muchas responsabilidades y se les paga una tarifa por su servicio, aunque la tarifa se aplicará si el ejecutor es un familiar cercano. Es la responsabilidad del ejecutor o albacea a seguir los deseos del testador, como se indica en la voluntad y la administración de los bienes de la masa en consecuencia. El ejecutor debe identificar y localizar todos los bienes del testador y las deudas. El ejecutor debe asegurarse de que todos los impuestos adeudados por los bienes del testador se les paga. Si las deudas y los impuestos no se pagan correctamente, el ejecutor puede ser personalmente responsable de estas deudas. Por ejemplo, si el ejecutor distribuye los bienes a los beneficiarios, sin hacer primero la certeza de que las deudas vigentes y los impuestos se pagan, el ejecutor puede ser personalmente responsable por las deudas y los impuestos. La primera tarea para el ejecutor es localizar el testamento original. Si el testamento original se ha perdido, puede ser imposible legalizar el testamento. Sería mucho más difícil para cualquier cosa que no sea testamentaria la voluntad original. La siguiente tarea del ejecutor de voluntad es presentarse ante el tribunal sustituto junto con una petición completa prolongada. Además, el ejecutor deberá presentar una copia certificada del certificado de defunción y pagar una cuota. Todos los beneficiarios de la voluntad deben ser notificados de que la voluntad está siendo legalizada. Además, se debe dar aviso a todos recibiendo del difunto. Esto significa que cualquier persona que tendría derecho a recibir una porción de la herencia, si no hay voluntad, se debe dar aviso de la legalización de la voluntad. De esta manera, las gentes potenciales tendrán la oportunidad de impugnar el testamento. Para desafiar el éxito, el aspirante debe demostrar que el testador no sea competente o estaba bajo una influencia incoherente al hacer la voluntad. Si no hay problemas o si los problemas no tienen éxito, la voluntad será recibida para su legalización, que significa que será aprobada por la corte. Una vez que la voluntad es aprobada, el ejecutor puede pagar todas las deudas de los inmuebles, presentar declaraciones de impuestos y pagar todos los impuestos adeudados. El ejecutor luego distribuye los bienes de la masa a los beneficiarios. Una vez que los activos se distribuyen, la tarea final del albacea es de preparar un informe a la corte. La contabilidad final debe incluir los bienes recogidos, pagos de deudas y las distribuciones hechas. A menos que la cuenta se impugna, el tribunal testamentario lo aprobará y luego descargará el ejecutor de todos los derechos. La finca se cerrará. Para obtener más información sobre este tema, llámenos al 855-625-0800 para programar una consulta gratuita.